Colcultura presenta. Que se amaron con el alma. Ay, yo. Heréndira estaba bañando a la abuela cuando empezó el viento de su desgracia. La enorme mansión de argamasa lunar, extraviada en la soledad del desierto, se estremeció hasta los estribos con la primera embestida. Pero Heréndira y la abuela estaban hechas a los riesgos de aquella naturaleza desatinada y apenas si notaron el calibre del viento en el baño adornado de pavos reales repetidos y mosaicos pueriles de termas romanas. Yo creo que aquí partíamos de una situación ventajosa, en el sentido en que la obra originalmente fue concebida por García Márquez como un guión cinematográfico. Posteriormente él hizo el relato narrativo. Entonces en la estructura misma teníamos elementos que se prestaban para crear las situaciones dramáticas, escenas separadas, un diálogo perfectamente construido. Nosotros empleamos, creo que yo diría que en un 95%, el diálogo original de la novela. Entonces, el ejercicio era como distinto, era como traducir casi un guión cinematográfico sobre el escenario, más que una novela. Y allí consistía el reto. Mientras la abuela navegaba por las ciénagas del pasado, Heréndira se ocupó de barrer la casa, que era oscura y abigarrada, con muebles frenéticos y estatuas de césares inventados, y arañas de lágrimas, y ángeles de alabastro, y un piano con barniz de oro, y numerosos relojes de formas y medidas imprevisibles. Yo creo que la manera o el tratamiento, como están construidas las escenas, es como ir haciendo una disolvencia de una escena sobre otra, y no a la manera teatral, como que una unidad dramática tiene un principio, tiene un desarrollo y tiene un final. Yo creo que lo que nosotros quisimos fue hacer casi una escena permanente, una escena que va disolviéndose la una con la otra. Vencida por los oficios bárbaros de la jornada, Heréndira no tuvo ánimos para desvestirse, sino que puso el candelabro en la mesa de noche y se tumbó en la cama. Poco después, el viento de su desgracia se metió en el dormitorio como una manada de perros y volcó el candelabro contra las cortinas. ¡Incendio! ¡Se quema la mansión de los Amadises! Lógicamente que eso, para construirlo en un espacio, en una unidad de espacio como es un escenario, y en una unidad de tiempo, de las horas y 22 minutos que dura el espectáculo, había necesidad de buscar fórmulas de orden teatral, lógicamente, que dieran, por ejemplo, la sensación del viaje ese que los personajes tienen por el desierto y por el infierno, digamos, el infierno de la Heréndira. Y para eso, la mejor manera era encontrar que el piso se moviera, ya que los actores no se pueden trasladar de un espacio a otro, pues que el espacio los trasladara. Y para eso encontramos una fórmula inventada hace muchos años en el teatro, o de siempre, que es la plataforma giratoria. Entonces, esa plataforma giratoria va creando esa sensación del traslado, del viaje permanente de un lugar a otro. Se acercaba el hombre del correo. No tenía más de 20 años,
aunque estaba envejecido por el oficio y llevaba un vestido de caqui, polainas, casco de corcho y una pistola de militar en el cinturón de cartucheras. Montaba una buena mula y llevaba otra de cabestro menos entera, sobre la cual se amontonaban los sacos de lienzo del correo. Nosotros partimos de un principio, que estamos haciendo una obra construida y una obra maravillosa, una obra... es un clásico de la literatura, no solamente nacional y latinoamericana, sino universal. Y nosotros queríamos hacer esa obra, no otra. Sería pretencioso, pues, pretender hacer otro tipo de transmitir otro tipo de idea o de mirada estética sobre el mundo, distinta a la que nos planteaba la obra. La obra ya la tenía y nuestro ejercicio consistía en traducirlo eso al lenguaje teatral. Fue un trato eficaz. Cautivados por las voces del correo vinieron hombres desde muy lejos a conocer la novedad de Heréndira. Detrás de los hombres vinieron mesas de lotería y puestos de comida, y detrás de todo vino un fotógrafo en bicicleta, que instaló frente al campamento una cámara de caballete con manga de luto y un telón de fondo con un lago de cisnes inválidos. Hágame el favor, el caballero se me va corriendo para atrásito. La señora también. Y usted, muchachito, no me haga ahí, mijito, que necesito el espacio desocupado. Y ustedes, háganme el favor, se me va corriendo para atrásito, no abriendo el ruedo, porque vamos a extender este peligroso animal. Esta peligrosa serpiente extraída de las profundas selvas del Amazonas. Vamos a hacerla parar en la punta de la cola por medio de un secreto. Y vayan sabiendo que yo soy el profesor Racamán. Raca, porque esta vida es muy berraca. Y man, porque hay que ser un Superman para poder sobrevivir. Yo soy el hombre, el profundo conocedor de los grandes secretos de la naturaleza. Y puedo jurarles que en esta larga vida que he vivido he visto tanta maldad, tanta porquería y tanta ignominia que usted no se lo imagina, compadre. Porque hay gente buenas y hay gente malas. Hay gente de buenas y hay gente de malas. Hay gente que nacieron saladas y otras que las solaron. Cuídate, compadre. Cuídate, comadre, con una mara de estas, que este mundo está lleno de traiciones. Entre la muchedumbre de apátridas y vividores estaba Blacamán el bueno, trepado en una mesa, pidiendo una culebra de verdad para probar en carne propia un antídoto de su invención. Estaba la mujer que se había convertido en araña por desobedecer a sus padres, que por 50 centavos se dejaba tocar para que vieran que no había engaño y contestaba las preguntas que quisieran hacerle sobre su desventura. Estaba un enviado de la vida eterna que anunciaba la venida inminente del pavoroso murciélago sideral, cuyo ardiente resuello de azufre habría de trastornar el orden de la naturaleza y haría salir a flote los misterios del mar. Ahora, ese mundo garciamarquiano, yo creo que tenemos una ventaja nosotros como colombianos, es que de alguna manera, pues la genialidad de García Márquez consiste en esa capacidad de mirar nuestra realidad, esa mirada estética que tiene sobre nuestra historia, sobre nuestro presente. Y pues al fin y al cabo, quien sabe mirar así, pues es un artista. Y nosotros tenemos la ventaja en que esa realidad la conocemos. Yo pienso que en algunos experimentos que se han hecho de orden cinematográfico fuera de Colombia, con la obra de García Márquez, siempre eso que llaman los teóricos y los críticos, y que a mí no me place mucho encasillar las obras con un apodo del realismo mágico, etc. Empiezan a buscarse eso de una manera exterior. Una camioneta cargada de jaulas apareció espantando chivos entre la polvareda del horizonte, y el alboroto de los pájaros fue un chorro de agua fresca en el sopor dominical de San Miguel del Desierto. Al volante iba un corpulento granjero holandés, con el pellejo astillado por la intemperie y unos bigotes color de ardilla que había heredado de algún bisabuelo. Su hijo Ulises, que viajaba en el otro asiento, era un adolescente dorado, de ojos marítimos y solitarios, y con la identidad de un ángel furtivo.
¿Qué diablos venderán ahí? Una mujer. Se llama Heréndira. ¿Cómo lo sabes? Todo el mundo lo sabe en el desierto. Vamos al pueblo a ver si encontramos un hotel. Se está haciendo de noche y es hora de dormir. Está bien, papá. Yo creo que nosotros enfocamos nuestro trabajo más bien a que esa desmesura, digamos, ese absurdo, ese encuentro entre el mundo interior y el mundo objetivo, ese conflicto, que es el que al fin y al cabo genera el trabajo artístico y que genera la característica de los personajes, que genera su universo, lo encontramos al interior de ellos, en la psicología de los personajes. Es donde está la gran desmesura, donde está el gran absurdo. Yo creo que esa relación de verdugo-víctima, que es una categoría universal, que es lo que hace de la obra trascendente, era lo que había que indagar, lo que había que trabajar en ese universo García Marquiano. Y la casa amaneció llena de peces y caracoles. Y tu abuelo Amadís, que en paz descanse, vio una mantarraya luminosa navegando por el aire. En asuntos del amor, esto suele acontecer. Cuando se olvida el dolor, ya solo cuenta el placer. Estaba loco por verte. Es el amor, amor, el amor que me divierte. Cuando estoy enamorado, no me acuerdo de la muerte. Deliró varias horas a grandes voces y con una pasión obstinada, pero Ulises no la oyó, porque Heréndira lo había querido tanto y con tanta verdad que lo volvió a querer por la mitad de su precio, mientras la abuela deliraba, y lo siguió queriendo sin dinero hasta el amanecer. Decía Kundera, tal vez en una novela, que cuando no hay diferencia entre el verdugo y la víctima, estamos en el infierno. Y esto es lo que sucede en La Cándida Heréndira y su abuela desalmada. Nosotros planteábamos como hipótesis de trabajo, como la perversidad del bien y la bondad del mal. Y trato de explicarme, en ese ejercicio de la abuela, de someter, de subyugar a su nieta para que le pague una deuda, en ese acto maléfico, digámoslo, por aclarar, hay una gran bondad, que es la que se da en la relación de los gobernantes hacia sus gobernados, de los patrones hacia sus empleados, de los padres a los hijos, en la relación de pareja. Cuando la gente cree que está haciendo el bien del otro, que está buscando su bien y lo somete a la mayor violencia en función del principio último de alcanzar el cielo, de construir la sociedad ideal, de cumplir con una moral preestablecida, etc. Un grupo de misioneros con los crucifijos en alto se había plantado hombro contra hombro en medio del desierto. Un viento tan bravo como el de la desgracia sacudía sus hábitos de cañamazo y sus barbas cerriles, y apenas les permitía tenerse en pie. Detrás de ellos estaba la casa de la misión, un promontorio colonial con un campanario minúsculo sobre los muros ásperos y encalados. Y hay tanta perversidad en la resignación, en la persona dispuesta a someterse, sin rebeldía, como en el caso del personaje de la nieta, que le contesta a todo, sí abuela, sí abuela. Que esa resignación y esa pasividad solamente pueden conducir al crimen, como finalmente ocurre en la obra. Entonces, nosotros partimos de encontrar exactamente esas relaciones. Porque lo importante en la obra de García Márquez no es que las mariposas amarillas vuelen, sino la desmesura, el absurdo que hay en la composición del ser humano. ¡Alto! ¡Alto! ¡No cruzáis esa raya! El desierto no es de nadie. ¡Es de Dios!
y estáis violentando sus santas leyes con vuestro tráfico inmundo. No entiendo tus misterios, hijo. Esa criatura es menor de edad. Pero es mi nieta. ¡Tanto peor! O la pones bajo nuestra custodia por las buenas, o tendremos que recurrir a otros métodos. No te atreverás a tanto. ¡Ah, no! ¿Te atreves a desafiarnos? Había visto a una monja persiguiendo a un cerdo por el patio. La vio resbalar contra el cerdo cimarrón agarrado por las orejas y revolcarse en un barrizal sin soltarlo. Hasta que 2 novicias con delantales de cuero la ayudaron a someterlo y una de ellas lo degolló con un cuchillo de matarifa. Y todas quedaron empapadas de sangre y de lodo. Se la llevaron los misioneros. No hubo recurso que no empleara la pobre abuela en su desespero. No hubo recurso que no empleara la pobre abuela en su desespero. Eréndira escuchó la música sin parpadear, con el alma en el hilo, hasta que sonó la campana para comer. Después del almuerzo, mientras blanqueaba la escalera con la brocha de esparto, esperó a que todas las novicias acabaran de subir y bajar. Se quedó solo, donde nadie pudiera oír, y entonces habló por primera vez desde que entró en el convento. Soy feliz. Yo creo que la preocupación es cada vez mayor a estar muy bien uno, por uno mismo, en creer en lo que hace, en emocionarse con lo que hace, en sentirlo, y sobre todo divertirse con eso, gozarlo. Entonces, el teatro de hoy, no sé, yo creo que hay millones de maneras de hacer teatro. Y yo no podría hablar sino de la manera mía de hacerlo. Y ni siquiera de una manera, sino podría hablar en particular de cada obra. Entonces, esta obra me resultaba muy atractiva, por todo lo que he dicho anteriormente, por las ideas que entrañan, porque me era sugestiva visualmente, porque me producía imágenes. Uno empieza a leer algo y empieza a ver a los actores moviendo sobre la escena, porque tiene deseos de realizarla, bueno, por múltiples cosas, al fin y al cabo porque se tiene ganas de hacerla. No hubo un recurso que la abuela no intentara para rescatar a su nieta. Solamente logró que un militar... Vea esto. ¿Y cómo carajo quiere que lea? Si yo no sé leer. Es una carta de recomendación del senador Onésimo Sánchez. Yo no puedo leer. El hombre la alumbró sin piedad con una linterna de pilas. Contempló un instante el rostro estragado por la vigilia, los ojos apagados de cansancio, el cabello marchito de la mujer que aún a su edad, en su mal estado y con aquella luz cruda en la cara, hubiera podido decir que había sido la más bella del mundo. El problema de la actuación es el mismo, en esencia, para cualquiera de los lenguajes que hay del arte dramático, bien sea en televisión, bien sea en cine, bien sea en el escenario. El problema es de tratamiento, el problema es de entender el espacio, el tiempo, la gestualidad que requiere cada uno de esos medios. Delfina es una actriz con mucha trayectoria en todos los medios. Ella, por ejemplo, fue fundadora del Teatro Popular de Bogotá. Las primeras obras que nosotros montamos. Ella es una actriz formada en el teatro. Y evidentemente cuando se deja de ejercitar uno de los medios, requiere una adecuación, requiere un esfuerzo para volver a ubicar, digamos, la medida del gesto, la medida de la voz, la proyección de las emociones y de las ideas. La madre de Ulises estaba en la terraza, tumbada en una mecedora vienés y con hojas ahumadas en las sienes para aliviar el dolor de cabeza. Y su mirada de india pura seguía los movimientos del hijo como un haz de luz invisible hasta los lugares más esquivos del naranjal. Era muy bella, mucho más joven que su marido, y no solo continuaba vestida con el camisón de la tribu, sino que conocía los secretos
más antiguos de su sangre. Ulises, tráeme un vaso de agua para tomarme la medicina de las 4. ¿Desde cuándo te sucede? Desde que vinimos del desierto. Pasa solo con las cosas de vidrio. Estas cosas solo suceden por amor. Dime quién es. ¿De qué hablan? Nada especial. Dime quién es. Y así os declaro, marido y mujer. Heréndira, dinos cuál es tu voluntad. Libre, verdadera y definitiva. Me quiero ir, pero no me voy a ir con él, sino con mi abuela. Así que Heréndira se casó en el patio del convento con el balandrán de reclusa y una manantilla de encaje que le regalaron las novicias, y sin saber al menos cómo se llamaba el esposo que le había comprado su abuelo. Pero yo creo que un buen actor, sobre todo un actor formado en el teatro, puede hacerlo. Generalmente los actores que vienen del teatro hacia el cine y a la televisión les queda más fácil dominar los 3 medios que viceversa, cuando la gente está formada solamente frente al lenguaje de la cámara. Y Delfina es una persona formada en el teatro. ¿Te atreverías a matarla? Me debes perdonar el mal que te hice. ¿Quién sabe? ¿Tú te atreves? Yo no puedo porque es mi abuela. Por ti yo soy capaz de todo. Como todas las determinaciones que uno toma cuando está creando, hay cosas que pertenecen al mundo de la intuición, que son tremendamente conscientes, otras que son pertenecen a la subconsciencia, a la intuición, a las ganas, a los deseos. Y el personaje del ángel parte ¿de dónde? Hay una especie de barroquismo en la ambientación de la casa de la abuela. Hacer todo esto en un escenario, en unos escenarios pequeños, pues resulta a veces innecesario. Una parte dice un todo. Por otro lado, hay problemas de orden técnico también. Llenar una escena que dura 6 minutos de una cantidad de utilería, cuando se produce el cambio, pues habría que demorar una cantidad de tiempo para hacerlo. Y de allí me surgió la idea de colocar unos ángeles que fuesen los mismos actores, que no tuviese que entrar nadie a cargarlo, sino que él saliera con mucha prisa y por sus propios pies. Esa fue la idea original. Segundo, cuando lo vi sobre escena, y lo monté en el primer viaje en el camión que va entre los escombros del incendio. Heréndira no lo había oído. Iba corriendo contra el viento, más veloz que un venado, y ninguna voz de este mundo la podía detener. Pasó corriendo sin volver la cabeza por el vapor ardiente de los charcos de salitre, por los cráteres de talco, por el sopor de los palafitos, hasta que se acabaron las ciencias naturales del mar y empezó el desierto, pero todavía siguió corriendo con el chaleco del oro más allá de los vientos áridos y los atardeceres de nunca acabar.
y jamás se volvió a tener la menor noticia de ella. Y la abuela tenía que mover las sillas para colocarse. Pero ¿por qué este personaje no le ayuda? Que plásticamente era como feo. La abuela transportando su propio trono. Eso le quitaba dimensión, arrogancia, soberbia. Entonces, aquel ángel que empieza por sí mismo a desarrollarse, a verse sobre la escena como un acompañante del amor y de la muerte. Porque la abuela y la Heréndida lo que llevan en sí es la muerte desde que comienza la obra. Son incapaces de amar, y la gente que es incapaz de amar lleva la muerte adentro. ¡Heréndida! 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 Recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, ponía esta condición: que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Oh, si él se moría primero, le sacaba un son. Ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el retrato y no sacarle el son. Y ahora prefiero esta condición, que él me hiciera el